Acá todo bien, estamos con nuevo estudio, así que estamos contentos. Lo estrenamos el lunes. Laura, ustedes, la organización, la multisectorial, el observatorio que tienen de femicidio, con esto hacen estos informes periódicos. ¿Cómo es? La verdad que esta situación trágica, nada agradable de estar informando cómo, cuántas mujeres se mueren en la Argentina, ¿no? Forma Sí, periódica. claro, efectivamente, porque cuando hablamos de números, un poco más, un poco menos, porque hay que nombrarlo, porque es parte de una estadística que nos permite a nosotras, a partir de esa estadística, poder luchar aún más, ¿no? Por resolver, digamos, esta problemática. La verdad que son números que siempre alarman, porque en este cuatrimestre tuvimos 47 femicidios, lo que ponemos en nuestro informe, pero en realidad han sido 48, porque el último día del mes de agosto sucedió otro femicidio en la provincia de Salta. Y bueno, realmente entiendo que es todo un tema muy preocupante, porque sinceramente las muertes de mujeres aparecen en la mayoría de las veces, no siempre, como una foto más o un nombre más o una historia más, ¿no? De aquellas que parecen tan lejanas. Sin embargo, la realidad cada vez nos toca más de cerca. Por eso yo siempre digo que estar viva no debería ser un logro, ni mucho menos. Por eso en nuestro informe nosotras abordamos este tema de la desidia, ¿no es cierto?, que existe hoy en la justicia y en los distintos estamentos del Estado, por lo cual, bueno, muchísimas veces estas mujeres víctimas de violencia llegan al lugar donde necesitan una respuesta y bueno, y en muchos de los casos no se le brinda esa respuesta. Por lo tanto, bueno, es un tema que nos preocupa cada vez más, como también incluso tantas que tienen que ir a declarar una y otra vez, y de alguna manera se las revictimiza, ¿no? Frente a su agresor en tantos casos, cuando debe declarar. Bueno, y ni que hablar de las causas archivadas, ¿no? Que solo angustian aún más a las víctimas. Por lo tanto, nosotras entendemos que todavía tenemos mucho camino por andar. Los últimos femicidios tenemos registrados que, por ejemplo, sus femicidas y agresores previamente de esa víctima incumplieron, por ejemplo, la restricción de acercamiento. Por lo tanto, sigue existiendo esta cuestión de que los agresores tienen todo o sienten todo el poder y toda la impunidad para estar libres en las calles cuando la víctima está muerta de miedo antes de salir de su casa, ¿no? Claro. Bueno, cuando hablamos de femicidio, vamos a recordar que tiene que ver con el asesinato de mujeres por su condición de mujeres, por su condición de género, odio, animosidad o una situación de violencia, abuso hacia una mujer, ¿no? Una muerte común de una mujer. Y que apareció esta figura de femicidio y también en la justicia, ¿no? Que ha habido un avance en ese sentido. Ahora quería preguntarte, más allá de cuántas son, viste que ya una mujer, 10, 15, ya un hecho trágico y repudiable por esta situación, pero hay un descenso de los femicidios, porque siempre me queda en la cabeza, desde que sigo esto, incluso he hablado con vos hace un par de años, con otras compañeras de la multisectorial, siempre la cifra ronda los 300 femicidios por año, ¿no? Como ¿hay un descenso de los femicidios? Bueno, es una muy buena pregunta, Emilio. Yo te voy a dar el ejemplo de este último cuatrimestre, al menos. Nosotras, ya te digo, estamos registrando 48 femicidios. En un cuatrimestre, en 4 meses. En este cuatrimestre, sí, en este segundo cuatrimestre.
y haciendo una comparación con el cuatrimestre anterior, el primer cuatrimestre, que hubo 64, podemos decir que en este hubo menos femicidios. Pero yo tengo, al menos mi opinión, ¿verdad? Tengo una explicación, y que creo que es primero por la permanente interpelación que les hacemos a las autoridades competentes desde las organizaciones civiles. Es permanente no solo la interpelación, sino la exigencia justamente de políticas públicas efectivas con presupuesto acorde y necesario, no presupuestos posibles, presupuestos necesarios para abordar esta temática y poderle dar una respuesta definitiva a estas mujeres que vienen sufriendo años de violencia, porque hay que decir que el femicidio justamente es el último eslabón de esta violencia extrema. Y en segundo lugar, porque las víctimas empezaron a salir a denunciar públicamente ante los medios. Esto lo vemos diariamente en los medios de comunicación, cosa que antes no existía de tal forma. Claro. Y salen justamente a decir basta, a decir no voy a esperar a que me mate. Entonces lo hacen público, lo hacen frente a las cámaras de televisión, y yo creo que esto también logra frenar al agresor, y lo frena porque siente vergüenza, porque son muy cobardes, y también hasta por miedo, ¿no es cierto? Entonces yo creo que esta visibilización, como bien decís vos, desde aquel 2012 que hemos logrado que se incorpore al Código Penal la figura de femicidio, especialmente a partir del primer ni una menos, del 3 de junio del 2015, nosotros hemos logrado hacer visible esta problemática de tal manera que sí comprobamos que muchísimo más mujeres pierdan, digamos, la vergüenza de salir de las cuatro paredes y denunciar esto, a pedir ayuda, y esto creo que es muy importante. Esto ha sido un logro del movimiento de mujeres y diversidades de todo el país, ¿no? Y esto también se expresa en la justicia, en los fallos, ¿no, Laura? Porque me parece, por lo menos, no tengo la estadística, los números, porque no es mi tarea, pero sigo, y veo que hay más condenas de femicidios últimamente, con cadena perpetua o con 30 a 35 años, que aparecen, casos más frecuentes donde se falla en función de esta figura de femicidio en la justicia. Tiene que ver con esto que vos mencionás anteriormente, la lucha de las mujeres o el grito, las denuncias, la visibilización que se refleja en la justicia. Sí, coincido plenamente con vos, Emilio. Yo creo que esto es así, porque estas denuncias que hacemos permanentemente y esta interpelación a la justicia, a la poca perspectiva de género que tienen, entonces yo creo que esto también sirve y mucho justamente para que en algunos casos, todavía no todos, pero se logre estas cadenas, esta prisión perpetua para el femicida. Sí, esto es así, me parece, coincido con vos. El reclamo de las organizaciones femeninas y las mujeres es que se declare la ley de emergencia en violencia de género contra la mujer. Algunos municipios lo han hecho y algunos lugares en forma transitoria lo han vuelto a retomar, o alguna provincia. ¿Cómo están evaluando eso ustedes? ¿Ha sido efectivo? ¿Ha sido solo declarativo? ¿Ha servido en la práctica? Mirá, nosotras, por ejemplo, acá en Mar del Plata, sí, hay varios municipios que tienen o que han logrado la emergencia en violencia de género. Nosotras, por ejemplo, la tenemos desde el año 2016 y digamos que por un lado es absolutamente necesario que esa emergencia exista, que las organizaciones civiles sean parte, digamos, de los observatorios justamente de emergencia, porque al menos acá en Mar del Plata nosotros tenemos un
un gobierno cuyo intendente se llama Guillermo Montenegro y pertenece al PRO, la verdad que muy poco gotea para abajo, muy poco se interesa por los temas que sufren las mujeres y diversidades, porque miran para otro lado, efectivamente, digamos que no les importa. Entonces, si no fuera por nosotras, por todas estas organizaciones civiles que somos parte del observatorio de monitoreo de políticas públicas, la verdad que ni siquiera, por ejemplo, hoy en Mar del Plata hubiéramos resuelto, después de mucho tiempo, que hoy no haya lista de espera en botones antipánico, por ejemplo, o que se logre un poco más de personal en la dirección de políticas de género, o sea, pequeños logros, aún faltan un montón, pero que si no fuera por nosotras, directamente no se hubiera conseguido nada. Por lo tanto, la emergencia, que ahora vamos por la emergencia nacional, en violencia de género, es muy importante, muy importante porque es el modo y es el lugar donde nosotras nos paramos para reclamar y para exigir. Claro. Y desde el punto de vista de la legislación, porque hay legislación en la Argentina, tenés la ley ESI, la ley Micaela, es decir, digo para trabajar desde la base y desde abajo para erradicar, quizás no definitivamente porque entiendo y entendemos que es necesario un cambio social total de esto, pero erradicar paulatinamente estas situaciones de violencia de género. ¿Qué es lo que falta? Y bueno, en realidad lo que falta es que el Estado se haga cargo, así con estas palabras, se haga cargo de la aplicación plena de la ley ESI, como también de la ley Micaela, porque eso no sucede hoy. Tenemos leyes, pero que verdaderamente no se aplican. Por lo tanto, es una lucha que nosotras seguimos insistiendo y reclamando y exigiendo para que justamente se tome y se cumpla, porque para eso logramos la ley. La ley ESI, por ejemplo, es muy importante porque en realidad es una ley que determina o que ayuda para que desde la primera infancia los niños desaprendan esos mandatos que se les señalan desde pequeños respecto a las mujeres como objetos, ¿no? Como objetos de propiedad. Por lo tanto, si esto se cumpliera, no sé, sería importantísimo, habría, digamos, otra forma de pensar, y eso ayudaría muchísimo a bajar aún más los registros que tenemos tan alarmantes de violencia de género. Bueno, por último, Laura, un tema es la prevención, con estas cosas que vos estás señalando, con la ley ESI, la ley Micaela, con una batería de medidas que apunten a trabajar sobre la prevención en la violencia de género. Otra es la acción, cuando están las situaciones ya, como están estos femicidios, que ya es, como decimos, el último escalón, pero después la violencia en diferentes formas que surgen las mujeres antes de llegar a esa situación inevitable. ¿Qué acciones hay que tomar o exigirle al Estado para atender estas situaciones que se producen ya, como no solo de femicidio, sino la violencia en los diferentes aspectos que sufren las mujeres? Claro, sí, efectivamente, coincido totalmente, Emilio, porque fíjate que si, digamos, hubiera una política de prevenir primero la violencia de género para luego evitar el femicidio, verdaderamente estaríamos hablando de otra situación. Por eso el Estado es el responsable principal de que suceda lo que sucede con las mujeres y diversidades en cuanto a la violencia de género, y la verdad que al no resolver una política para prevenir, bueno,
son los responsables de las muertes, de los asesinatos, de tanta cantidad de mujeres a lo largo y ancho del país que hoy está sucediendo. Claro, porque además, digo de las acciones, porque cuando existen, no hay lugares, nosotros lo sabemos acá en La Matanza, hay un público del Estado municipal, hay un solo refugio. Claro. ¿Entendés? Y en un distrito que es el más grande de la provincia y es la quinta provincia, como dicen, de alrededor de 2.400.000 personas. Claro, claro. Es una situación como esa que recorre el país, es decir, de ese era mi pregunta, ¿qué acciones? Que para eso se precisa presupuesto, inversión pública del Estado para atender a las mujeres que quieran irse de la casa o que necesitan una ayuda económica o una ayuda jurídica, de salud, lo que sea, ¿viste? Claro, por eso lo primero, en realidad lo que se necesita, lo primero es la decisión política. Sobre la base de una decisión política se aprueba un presupuesto necesario para abordar la problemática. Entonces, no puede ser que en un distrito como La Matanza, con 2 millones y pico de personas, donde el nivel de violencia debe ser enorme, que haya un solo refugio. Entonces, a ver, a esto me refiero. Yo creo que aún hoy muchos y muchas funcionarios, digamos, del gobierno, sea provincial, sea municipal, digamos, se llenan la boca de palabras, pero después a la hora de llevarlo en concreto, no se resuelve, porque justamente no hay una decisión política. En este tema miran para otro lado porque entiendo yo que deben creer que hay otros problemas mucho más importantes. Así es. Bueno, Laura, te agradezco esta comunicación, te mando un abrazo grande desde acá de La Matanza, estamos en contacto en cualquier momento. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes y muchísimas gracias. Buenas tardes. Laura Horvath, del Observatorio de Femicidio en la Multisectorial de la Mujer de Mar del Plata, habló con Mediodías con la RAC.